porque Tanguito venía de Caseros, de una calle de barro, del padre que repartía verduras y se las rebuscaba, hacía changas para vivir y quería que el hijo lo ayude con las changas, y el hijo nunca lo ayudaba porque soñaba con ser un Rolling Stone, soñaba con ser Brian Jones, y se peinaba y quería ser Brian Jones, y era lo menos parecido a Brian Jones que se puede hacer. Y hacían que la mamá le cosa los pantalones bombilla, se compraba jeans en Eduardo Sport, y se los hacía coser para chupinar, claro. Y la botita de la hermana, y usaba, y por la noche se ponía una cofia para achatarse el pelo, y usaba unas camisas con jabot, se decían así, de la hermana, de golpe se las ponía, y bueno, por supuesto cuando iba en Cana era de terror porque lo veían los canas y no lo podían creer, decían, ¿qué punto? ¿Qué es eso? El tipo se bajaba el pantalón y por ahí tenía una especie de bombacha de hermana. Pero era lo menos gay que te era gay, que si no era nada, no había definición en esa época, pero bueno, de todas maneras andaba siempre con chicas, pero quiero decir, pero él había visto la foto de los Rolling Stones con el jabot, y se vieron tapas de los Rolling Stones con camisas floreadas, así, qué sé yo, y él quería eso, y lo inventaba como podía. Le robaba las camisas a la hermana, y como era flaquito le entraban, y qué sé yo, era un bicho rarísimo, y además era un chico que se notaba que era un chico, lo que se diría un cabecita negra, un chico que tenía ancestros negros, probablemente tenía nariz achatada, tenía el pelo muy ruloso, tenía una cosa de negro, que tal vez eso le daba esa melodía increíble que tenía, no sé, era un personaje. Si vos agarrás a Miguel Abuelo, tipo que se había criado en la calle, en reformatorios, a la búsqueda de esos tipos que van por la calle y encuentran todo tiene otro significado. Nosotros vamos por la calle y vamos de A a B. Yo vengo de mi casa acá y no miro la calle. Los flacos que están acostumbrados a vivir en la calle viven en la calle de otra manera. Todo puede servir para algo, tener algo así. Y vos ibas con Miguel y era así, el tipo estaba vivo en la calle, ¿viste? Era una cosa impresionante. Así es como se peleaban todo el mundo, se agarraban piña todo el tiempo, y qué sé yo, y era un enano así chiquitito. Quiero decir, miren la formación, un tipo que había cantado folclore, que había ido a peñas. Una vez fuimos a una peña, Miguel se vino a vivir a casa, después voy a tratar de hilar un poco estas primeras ideas que estoy tirando, estimulado por lo que cantó Andrés. En un momento Miguelito se vino a vivir a casa, y entonces una prima de mi mamá es una Mariquera Monti, es una cantante que andaba en el circuito de una cosa que se llamaba la Botica del Ángel en esa época, y que estaba donde estaban De la Vega, los primeros luthiers que antes se llamaban musicisti, ¿cómo se llama? Sí, Vergara de no, pero la cantante esta, Susana Reinarte, se me iba. Bueno, Piazzolla, Mercedes Sosa, un montón había como un circuito que sería el circuito alternativo de la cultura, que tenía que ver con eso y que también tenía mucho contacto con las peñas. Y entonces con Miguel, a través de esta prima de mi vieja, empezamos a ir a esos lugares con Miguel, y Miguel quería ver todo, era un tipo que absorbía todo, y entonces se peleaba con todo el mundo, y opinaba de todo, y discutía con todos, y qué sé yo, y era pibe de 20 años, ¿no? Que no tenía cero experiencia musical, ni conocimiento, ni nada, y íbamos ahí,
para investigar a ver qué había de interesante, y nos parecía todo un embole, aunque había cosas. Por ejemplo, Miguel amaba como cantaba Mercedes Sosa, pero el ambiente de los folcloristas le parecía medio melancólico, qué sé yo, y amaba a Piazzolla. Bueno, la cuestión es que una vez fuimos a una peña, a una reunión en una casa de folcloristas y poetas, estaría Tejada Gómez, qué sé yo, y estaban ahí, cantaban zambas y qué sé yo, y entonces un tipo grandote, así con vino, típica imagen folclórica, se pone, sí, porque que el río mineral baja por tu cintura y va hacia el frutal gozo de los pájaros de no sé qué, esa poesía muy heredera de Neruda. Neruda en esa época estaba muy de moda con su canto general y con otros poemas que eran muy llenos de metáforas, ¿no? Y era la cosa un poco, la cintura cósmica del sur y todo eso viene de ese tipo de metáfora, ¿no? Y entonces Miguel agarra y le dice, cerrá la verdulería. Y el tipo se puso como loco, ¿no? Grandote, alcoholizado, colorado. Y el tipo agarró un cuchillo así, se lo puso acá. Y dijo, sí, que te voy a matar, qué sé yo. Y entonces la mujer de Jaime Dávalo, que en la casa de ellos sucedía esto, dice, momento, antes de matarlo, dejémoslo cantar a este chico. Y entonces le dieron una guitarra. Miguel no sabía tocar la guitarra, entonces golpeaba el puente de la guitarra y se puso a cantar. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás, y se acabó todo, ¿no? Los tipos lloraban, porque Miguel cantando folclore era único, era superior a todo lo que conocemos. Y entonces el tipo con la parte así con el cuchillo en la mano dice, hermano, yo no sabía que vos cantabas así, qué sé yo, bla bla bla, vos sos mi hermano abrazado. Bueno, ese era el tipo de cosas de Miguel. Y bueno, cada uno de estos personajes tiene una historia así, una historia muy rica. Al 120 años ya, todos ellos eran, bueno, Lito llegó de 19 o 18 años, al principio casi no podía entrar a la cueva porque era menor, tendría 17, no sé. Llegó ya con un disco grabado, con una carrera hecha en la escala musical, con una historia, con ropa. Él tenía ropa como la que soñaba, él tenía saquito, pero bueno, él venía de un grupo que cantaba con los saquitos todos iguales, un poco como el Cuarteto Imperial, qué sé yo, esos grupos de rock del principio que se vestían medio de platinado, de lamé, no sé cómo se llama, esas telas así brillantes, o si no unos terciopelos, sí, unas cosas muy locas que se terminó con la llegada de los Beatles y los Rolling Stones. Empezó el color, empezó la locura, cada uno se viste como quiere, se acabó, porque la historia esta de la que vamos a hablar esta noche es un poco una historia de cada uno vive como quiere. El centro de eso es déjame ser como yo soy, como decía Tanguito en el tema Susana. ¿Qué importancia tiene? Yo soy el que soy, ¿qué otra cosa voy a hacer que el que soy, ¿no? Y ese es el centro de esto, por eso empieza el rock, por eso digo que el comienzo del rock es en la perla, porque en ese momento se acaba el uniforme de músico, se acaba pertenecer a una grabadora, se acaba pertenecer a la escala musical, se acaba seguir una carrera tal como te dictaron, se acaba cantar canciones de otros y empieza, voy a hacer lo mío con mi ropa, mi forma de vivir, mi forma de pensar, me voy a vestir como yo quiero, etcétera, etcétera. Y eso para mí marca el rock, ¿no? El comienzo
de un permiso gigantesco. Porque lo que pasa es que si nosotros ponemos en contexto esta época, cuando se presentaron los beatniks, bueno, vamos a contar la historia paso por paso. Estábamos, cada uno de estos tipos que estábamos alrededor de la mesa de la perla, teníamos una historia de estar buscando algo, ¿no? Y llegamos por distintas razones a la cueva, y en la cueva nos conocimos, porque la cueva era como ese oasis. De la cueva, el primer año de la cueva empezó, o sea, la cueva existía de antes como un grupo de jazz, como un lugar de jazz que se llamaba la cueva de Pasarotus. Si ustedes buscan Pasarotus en YouTube, van a ver, anótenselo porque realmente vale la pena, hay un video en YouTube que muestra la cueva como era cuando llegamos nosotros. Incluso algunos músicos que después tuvieron mucho que ver con el rock están tocando en ese video. Es un video que dura 10 minutos, muy bien filmado, una película, una especie de documental experimental, muy bien filmado, y se ve la cueva, todo el mundo parado escuchando música y los músicos tocando, y todo el mundo de traje, todo el mundo con pantalón planchado, todo el mundo con gomina y pelo corto, y todo el mundo el jazz. Y estaban tocando Jorge Navarro en el piano y, por ejemplo, varios conocidos, el Gordo Cáceres en trompeta, y el bajista de los beatniks, el grupo que formó Morris, Antonio Pérez Esteves, tocando el bajo, el contrabajo de caja, y la batería Alberto Fernández Martín, que después también fue el baterista de los beatniks. O sea que nosotros llegamos a este lugar donde había jazz, y había tipos tomando whisky con mujeres teñidas, y el ambiente del jazz de esa época, que el jazz era una cosa fina, digamos, de elite. Iban los más bohemios de los ricos, iban al jazz a tener un momento de distracción y tomar whisky, escuchar y hablar sobre Duke Ellington y qué sé yo. Entonces, nosotros todos de distintos lugares, por ejemplo, la típica, yo llegué a la cueva porque yo quería ser poeta y leía las revistas de poesía que se vendían en la calle Corrientes, como siempre circulaba mucho por Corrientes, como debe circular todo buen poeta, porque ahí te podés comprar las obras completas de Artaud o de Rimbaud o de algún gran poeta por 10 pesos, usados, y entonces circulaban todos los escritores y qué sé yo por Corrientes y paraban en los bares, y yo que era un pibe, los miraba a David Viñas, a Feynman, a todos esos tipos que hoy son próceres, estaban ahí sentados en las mesas y tenían 10 años más que nosotros, que se tenían 30 y ya hablaban de política, estaba en la época del compromiso, todo el mundo se quería ir a la selva con el Che, todo eso. Y yo, por ejemplo, leí en una revista Opium, que sacaba Sergio Mulet con otra gente, con Tavares, qué sé yo, de poesía beatnik, que decía que hay un lugar en el centro de Buenos Aires, en la calle Purredón, que es muy bohemio y se escucha jazz y van escritores y músicos, y qué sé yo. Entonces me fui para allá y ahí entré en la cueva y de verdad había como un montón de gente como los que se ven en ese video, de corbata y saco y qué sé yo, pero también había un grupito de tipos de mi edad, que teníamos 20,
que estaban como separados, ¿no? Pero que se relacionaban mucho con los músicos que estaban ahí. Eran amigos, se conocían, y los músicos que estaban ahí, algunos tenían nuestra edad. Por ejemplo, Antonio Pérez Esteves, o por ejemplo, Bernardo Baraj, tocaba ahí y después tocaba con Sandro en Lo del Fuego, o tocaba con Billy Bond en Los Guantes Negros, que eran los grupos comerciales de ese momento. Bueno, en definitiva, todos nosotros de alguna manera llegamos ahí cada uno por su cuenta. Los primeros que llegamos fuimos, el primero Boris y Javier. Cuando yo llegué estaban Boris y Javier ahí, y Tanguito, y yo los conocí ahí. Llegó el verano del 65-66 y Boris con un amigo alquilaron una esquina en Villa Gesell.